Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy Señor Pixel y en este episodio voy a construir mucho más sistemas de transporte o modos de transporte en la ciudad. He estado como muy olvidado con la cobertura de transporte en general en toda la ciudad. Había conectado las otras ciudades con trenes, pero hace falta buses y tranvías, sobre todo en el mismo downtown que lo tuve muy olvidado. Hay distritos y zonas que están sin conexión. Entonces, en este episodio lo que voy a hacer es crear varias líneas de tranvías que se van a conectar con las que ya existen y van a generar más cobertura. También voy a hacer una línea de buses por distritos donde prácticamente no había nada de transporte y yo creo que ayudará a mejorar la cobertura. Entonces, comencemos. Aquí podemos ver un poco el mapa de cómo tenía en estas zonas el transporte, sobre todo en el downtown. Ya después veremos en otras zonas y vemos que, digamos, aunque tengo acá un poco de tranvías también, esto solo cubre por acá y esta zona no tiene nada. Esta zona solo tiene un poco. Esta zona de acá no tiene ninguna cobertura de transporte. Lo mismo este barrio, aunque tiene este bus, creo que les queda muy lejos y podría crear una nueva línea que atraviese todo. Y esta zona nueva tampoco tenía nada de conexiones, entonces seguramente solo depende de los carros y está, digamos, muy cerca a esta mini estación. Otra cosa que yo veía es que, digamos, acá hay esta estación de trenes y está muy mal conectada con la zona de acá, que es muy cercana. Estos suburbios están muy cerca, prácticamente se podrían ir hasta caminando, pero por la autopista es muy difícil. Entonces lo que quiero hacer es crear un tranvía que aproveche como estas tierras en las que no está construido para conectar con toda esta zona de acá. También por los tranvías, si vemos, aquí me tocaría activar la vía de tranvías. Los tranvías vienen por toda esta zona, digamos, morada y no hay ningún tranvía por el downtown. Lo que quiero es como cerrar todo esto para que sea, digamos, una conexión circular entre lo que ya existe y lo que falta por esta zona. Obviamente aquí pues tengo metro, pero el tranvía podría darle otra opción de transporte a los ciudadanos y integrarlos mejor. Listo, entonces comencemos. Lo primero sería construir un tranvía que venga de acá, que ya tenemos como este hub de buses, tranvía y tren, llevarlo por todo el downtown, que sea digamos paralelo al tren, pero un poco más acá, conectarlo a esta zona que es el puerto, que es importante porque digamos los buses que yo tengo acá pues aunque sí tienen una pequeña conexión, llega solo hasta acá. Entonces lo ideal es que desde este puerto puedan ir hasta los suburbios de acá. Es más, podría llevarla hasta aquí, que ya había creado como una pequeña plataforma de tranvías para que quede digamos una estación y cubra toda esta zona. Para eso tocaba modificar un poco aquí las calles para que soporten el tranvía, pero que se pueda crear un tranvía debajo del metro. Aquí me dice de forma no válida, pero es por lo que tengo estas intersecciones, que eso es lo malo de usar Anarchy, que ya después obligatorio toca usarlo para todo. Y lo que hago es mandarla por esta parte de acá para que sea alternativa a lo que ya tengo. Entonces, digamos, el bus viene por acá. Entonces lo mandaría por esta zona para que sea paralela a ambas líneas. Lo ideal entonces va a ser llevarla por este lado, porque por este lado, digamos, la intersección es demasiado brusca para que los trenes pasen. Y llevarla como para que cubra por esta zona de acá, para que tenga una conexión con este colegio. Entonces de aquí iría por esta zona para empezar a subir hacia los suburbios. Y aquí es cuando tengo que ver hacia dónde es mejor llevar la cobertura. Porque digamos este bus ya hace esa cobertura hasta acá. Y lo que podría hacer es más bien integrarla hacia este lado de acá para luego conectarla por acá. Y entonces lo que tengo que hacer es llevarla, yo creo que es mejor llevarla por fuera de la autopista, dejarla tal cual, no encima de esta, para que tenga las mismas velocidades.
Ahí sí ya tocaría construir desde este lado. Toca estar pendiente de los grados de inclinación para que no sea mucho lo que vaya a subir, porque ya empezamos a subir como la montaña. Por ejemplo, aquí ya empieza a haber un poco más. Aquí sí ya hay una inclinación muy pronunciada. Y aquí me toca crear un puente. Haría uno de estos. Sí, digamos, ya lo tenía construido porque a mí me gusta ir como planeando desde antes para que se facilite mucho las cosas y también como para que se vea que la ciudad va creciendo poco a poco con algunas calles nuevas o estas líneas de tranvía. Listo. Entonces ya tendría el primer tranvía. Entonces aquí iniciaría una de las paradas y ya están ocupadas estas, entonces yo creo que pongamos una nueva acá y pongamos una debajo para que tenga como integración, pero pongámosla un poco más como pegada a la avenida, también para que cubra al hospital. Y aquí sí sería entonces poner y que venga hasta por acá. En esta parte no quiero que haya unas paradas, sino ponerla en esta parte para que no interrumpa el camino de los buses en esa zona. Entonces viene por esta zona, viene por esta parte un poco ya vieja de la ciudad. Aquí tendría una parada, conectar con este hospital y como este barrio de acá. Entonces ahora sí ponemos la línea. Pararía primero acá para conectar por este lado. Después viene acá que ahí conectaría con estos dos puntos de buses. Pues viene para esto, para este colegio y este suburbio. Después este instituto. Aquí se conectaría con el puerto. Entonces ahí se hace de regreso. Bueno, esta línea se llamaría L5. Vehículos asignados 10, no, pongámosle lo mínimo, porque me está pidiendo si me faltan más vehículos. Y ya que estamos usando como todo este terreno, yo creo que podría usar una cochera acá. Todavía tengo espacio y es un poco plano. Y así sería mucho mejor. Listo, entonces ya tenemos este tranvía que va por toda esta zona, por esta parte morada que ven acá. Ahora quiero cerrar esa vía y es desde el Castaño, llevarla por todo este lado y que también suba a esta zona. Para eso, digamos, ya tenemos acá para devolvernos, pero entonces también toca actualizar la calle y esta calle va a ir por toda esta zona que no tiene nada de transporte y lo que voy a hacer es llevarla por esta calle peatonal que había hecho esta alameda que creo que quedaría muy bonito y pues atraviesa como esta parte histórica que construí, integraría con la estación de metro y con esta estación de buses. Y toca eliminar esta glorieta, pero no como tal la glorieta, sino poner una que sea solo de pavimento, porque sea muy raro que atraviese eso por ahí. Como se habrán dado cuenta, eliminé las líneas que tiene por predeterminado o por default que dejan los carros supuestamente. La cosa es que no sé por qué
Porque el modo que puse fue este, Road Wear Adjuster. Entonces la idea es como cambiar la opacidad y el brillo de las texturas que deja esto. Pero entonces a mí me gusta que sea es oscuro y no clarito como trae el juego. Creo que se ve mucho mejor. No sé por qué se borraron, pero ya digamos ajustándolo queda mucho mejor. Se ve como más realista que sean oscuras estas líneas y no claras como las trae el juego. Y ese mod pues permite eso. Listo. Entonces, aquí lo que yo quiero hacer es utilizar todo este espacio verde y hacer una conexión que vaya hasta acá. Probablemente me tocará es hacer o un túnel o un puente para no atravesar pues las vías. ¿Qué hace gente caminando por acá? ¿Y por qué tanta gente camina por acá? Buah, ¿esa gente para dónde va? Movamos estos árboles primero. No, el tren les pasa por ahí al lado. Veamos hacia dónde se dirige. Caminan por todo eso. No debería pasar. Y tocaría actualizar esta calle, pero se me borra todas estas casas. Lastimosamente. Pero va a tocar. Listo, entonces ya aquí cumplimos con el loop. Posiblemente en algún momento más adelante del episodio pueda que haga otra línea con la misma estructura, pero que se vaya por todo este lado y que conecte por acá. Puede ser como que conecte todo por este lado de acá, que sería una ruta alternativa a esta línea de bus y al metro. Esta otra línea de bus que quiero construir es llevarla por esta zona de acá y que vaya como por todo este lado del suburbio, contrario pues a las que ya existen, hasta que llegue hasta este punto de acá. Como conectar como a estos tres suburbios. Listo, ahora voy a empezar a crear la línea, que será desde la estación central y conectaremos con algunas paradas existentes. Y listo, ya tenemos la línea. Esta línea pues va a ir por este suburbio que no tenía cobertura, solo estaba por esta avenida y conecta como con los otros suburbios, pero también tiene conexiones como para integrarse con los tranvías que hemos construido y para llegar a este punto donde no había ninguna conexión para esta parte del suburbio. Ahora que veo, este suburbio no tiene ninguna conexión como real. Entonces lo que podría hacer es que esta ruta que acabo de hacer, pasarla más bien por este lado. Así le doy mejor cobertura pues a los suburbios que no tenían ningún tipo de ruta y se pueden ir integrando fácilmente con estas que ya existían. Por ejemplo aquí en vez de venir por este lado podría venir por este otro.
que aquí, digamos, este giro es un poco abrupto para el bus, entonces podría colocar esta para que el bus por lo menos haga el giro fácil acá. Con lo que ya construí, hacer una línea sobre eso que venga hasta acá, porque me he dado cuenta de que aquí camina demasiada gente. Mucha gente va hacia el cementerio y no había ningún transporte público que los llevara acá. Es demasiado lo que caminan desde la estación de tren. Entonces quiero hacer un tranvía que llegue hasta esta zona, que también sirva, digamos, para este complejo médico. Venga por toda esta parte de acá y llegué al downtown, hacer un loop, y entonces era más bien llevarla por toda esta zona, que atravesara este puente y llegara a la estación central acá. Creo que es como la ruta más viable. Y por esta zona no hay ningún transporte público, digamos, para este barrio de acá. Aquí lo que tengo que ver también es si la gente viene para este lado. Creo que sí, porque no hay ningún cruce, porque esto es una autopista. Yo creo que esta avenida me tocaría, en vez de ser autopista, que sea una avenida con acera y pasar el tranvía por ahí. Dice, ya tenemos la extensión acá, pero entonces me toca extenderlo al otro lado. Ya teniendo la extensión, entonces ahora sí pongo las paradas. Ya tenemos estas paradas acá, tenemos la parada para esta zona. Lo que sí creo que tendría que poner es un depot, porque ya no hay más espacio en el depot que había construido para más vehículos. Y aquí ya tenemos listas las paradas. Ahora vamos a poner las paradas. Va a mantener las mismas en esta zona de acá. La diferencia es que aquí ya viene por este lado y bueno, aquí ya da el giro y ya entra. Entonces toca crear otra parada. Para diferenciarlo los pongo unos colores más saturados en algunos para que se diferencien con las otras líneas y sea más fácil modificar en algún momento. Y aquí vemos cómo van saliendo los nuevos tranvías. Imagino, claro, estas personas ya van a empezar a utilizarlo. Podría crear más bien una conexión directa por acá. Ahí no se generan cebras, pero sí hacen el cambio. Listo, ya tenemos otra conexión. Ahora falta cubrir toda esta nueva zona que no estaba cubierta. Entonces va a haber como dos tranvías que quiero hacer. Uno que va a irse por toda esta zona y va a conectar acá. Y otro que viene pues de esta misma zona, pero viene hasta este centro comercial. Entonces voy a usar esta misma parte. La diferencia es que va a subir por acá
y voy a llevar por toda esta carretera. Aquí me toca ver porque si vemos, esto es una estilo autopista, entonces creo que me va a tocar hacerla como al lado. Esta sí la podría actualizar porque en esta no toca casi nada. Es una vía supuestamente rápida, pero no es tan rápida. Es más de suburbia y aquí ya me tocaría que se fuera un poco más por un lado y llegar acá para no tocar la autopista que uno no sabe de pronto en algún momento quiera actualizarla y ampliarla. Entonces mejor no. Esta también la volvería una calle porque vemos que mucha gente está caminando por acá y creo que es necesario llevarla acá y haría una estación como por este lado de acá, que sería como la estación final. Esta va a ser un poco más compleja porque va a tener que subir mucho. Podría ser hasta mejor con una línea de bus, pero creo que me gusta más hacerlo en tranvía. Pronto por esta parte no. Y más bien la ingreso por este lado para que no tenga que hacer toda esta vuelta ya que no la voy a conectar con la autopista que dejé. Puede que haya una inclinación muy alta, pero creo que no es tan grave. Que me dice que es más del 10%, pero no se ve. No sé si hacer más bien un giro así. Imitar un poco este liquidal que hice en esta zona, pero acá. E igual creo que si lo pongo, igual necesita ser un poco más largo, más alto. No sé qué hace gente caminando por acá, pero bueno. Lo bueno es que podría hacer caminos acá y crear unas paradas para este suburbio de acá. Y ahora sí crear las paradas para hacer la línea. Entonces primero aquí hay que crear otra parada. Entonces aquí lo que toca hacer es mejorar como esta intersección para que pueda hacer la curva porque es demasiado pronunciada. Y ahora sí crear la línea. Entonces esta línea comienza acá, da todo el giro, viene para acá. Bueno, puse unas entradas peatonales, como calles peatonales, para conectar como esta zona que esta calle era muy vacía, se veía más como una vía rápida, para que también tenga mejor como alcance, ya que pues igual aquí hay un bus y por ejemplo aquí no es que usen mucho todavía esta, esta parada, por ejemplo. Ya teniendo esa, faltaría la última. Y ahora desde acá vendría conectando toda esta parte de acá hasta esta zona. Y con eso ya tendríamos como una conexión como por toda la ciudad.
estaría más bien conectado por todo lado de tranvías que son de alta capacidad y estarían todos integrados. Iría por debajo de estos puentes y conectaría como por esta zona por medio de un túnel. Entonces se ponen las paradas. Y ya creo que ahora sí tendríamos unas conexiones por toda la ciudad. Ya tenemos, digamos, conectado todo esto como circularmente, dando por acá, como por esta zona que nunca habíamos conectado. Lo que faltaría serían dos rutas, pero yo creo que estas rutas son buses. Para conectar esta zona de acá, digamos, si hay una conexión por este lado del tranvía, pero sería conectarla aquí y que venga por, tal vez por la autopista y que se conecte por este lado de acá. Toca es ver por dónde haría la ruta, porque si, digamos, la usa acá en esta intersección que es como bien rara, puede ser como muy demorado y podría más bien conectarla por otro lado. Aquí veo que tiene que ser una U, entonces lo que voy a hacer es más bien hacer esta acá. Por hecho que tiene estos carros que están ahí parqueados, no deberían estar parqueados, entonces los pongo acá más bien. Da un giro larguísimo por este lado, eso lo podemos redireccionar. Dice, seguramente piensa que por ahí es como más rápido llegar. Entonces uno puede mover esta línea para que se venga es más bien por acá y podría hasta parar en este lado. Y esto fue todo. Con estas 5 líneas ya terminamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.